Sí se escucha, ingeniero. Muchas gracias. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Vamos a iniciar la clase. Muy bien. Vamos a comenzar primero con la revisión de trabajos. Alguien voluntariamente ya, porque estamos próximos. Recuerden que la próxima semana ya deben presentar ustedes su trabajo final de seguridad. Entonces, esta semana vendría a ser la última semana de revisión. No sé si alguien quisiera compartir su trabajo para poder revisarlo, por favor, abiertamente, porque voy a revisar solamente un grupo para continuar con la clase. ¿Me comentan, por favor? Como es voluntario, si no hay nadie que quiera exponer su trabajo, bueno, continuamos, porque ya la próxima semana Ingeniero, ustedes deben presentar. ¿Sí? ¿Alguien quiere ingeniero, compartir, disculpe. por favor? Sí, ingeniero, quisiéramos que pudiera revisar lo que viene a ser los programas. Hemos estado ahí haciendo unas modificaciones. César, un favor enorme. Envíame el archivo por interno. Ingeniero, pero lo que tenemos en un Excel, normal lo enviamos así porque está por hojas separadas lo que vienen a ser los No, programas. no hay problema, no hay problema. Pásamelo Ok, al interno ok, para poder ingeniero. revisarlo. Ahora lo hago. Ok. ¿Me llegaste a enviar, por favor, el archivo? Sí, ingeniero, está que carga. Lo que pasa es que mi red está un Gracias. poco lenta. Ingeniero, en todo caso, si es que no llega a cargar, ¿se lo puede enviar a alguien más de mi grupo? Claro, claro, no hay problema. No hay problema. Cualquiera del grupo lo puede enviar. Ok, ingeniero. ¿Lo llegaron a enviar, por favor? Sí, ingeniero, alguien de mi grupo está que lo envía. Porque lo que pasa, como le comento, mi red está un poco lenta y no me lograba cargar el archivo. Ok, muy bien. Disculpe, ingeniero, ¿ya le llegó? A ver, voy a revisar. Todavía no carga. Uy, a ver, le voy a volver a enviar.
Me acaba de llegar un archivo. Bueno, me acaban de mandar los programas, pero yo tendría que ver cuáles son las brechas, ¿no? Cuáles son las brechas, primero todas las brechas que han identificado de la RM050 y también todos los controles propuestos que han mapeado en su hiper. En función de eso, analizar cómo lo están agrupando. Pudieras decir el diagnóstico y la hiper con los controles, ¿verdad? Claro, porque la idea es que ustedes tengan, ¿no? Ustedes tienen brechas, o sea, es como que ustedes están haciendo su diagnóstico y han identificado todas las oportunidades o brechas que tienen con respecto a la 050, una serie de acciones. Esas acciones yo las tengo que materializar. Y por otra parte también han hecho la matriz y pero han identificado los peligros y riesgos de la operación. Y entonces ahora me toca a mí materializar. Entonces, ¿qué significa? Establecer qué acciones voy a llevar a cabo en mi plan y programas, ¿no? Esa es la idea. Entonces, por eso yo planteaba que generalmente en tu programa anual de CCCT coloques todas las acciones que tienen que ver con gestión y luego en el programa anual de servicio ahí menciones todos los programas anexos, ¿no? Que tú estás vinculando. En todo caso, ingeniero, le podremos enviar el diagnóstico que hicimos tanto de la línea base como de la matriz y per se. Claro, me tienes que enviar. Ahora, lo que pasa es que también tienen que contemplar ahí en su programa qué acciones van a desarrollar durante el año para que su sistema sea sostenible, ¿no? Porque no solamente, obviamente tú has identificado las brechas donde tienes que dar prioridades, pero asimismo también tiene que tu sistema ser sostenible, porque tendría que contemplar todas las acciones también para que tu diagnóstico no se caiga, que no, si no tu diagnóstico se va a caer. No sé si me dejo entender. Ingeniero, es decir, para el momento, para que pueda efectuar la revisión, le enviamos lo que es el hiper, lo que es el diagnóstico, ¿verdad? Para la identificación de brechas y, bueno, lo que usted comentó, pues. Claro, sí, envíelo para yo poder identificar, porque ustedes tienen que tienen que tener ya un inventario de todos los controles por la parte del hiper y todas las acciones que tengo que levantar por la parte de la RM050. Entonces, la idea es que ustedes formulen un programa es que plasmen todas esas acciones, ¿no? Y una vez que plasman, también colocan las acciones que tienen que ser recurrentes para que tu sistema de gestión no se venga abajo. ¿Está claro? Ahora, con respecto a lo que han compartido, como obviamente ustedes nada más están temas, yo le voy a dar una recomendación. Las capacitaciones en temas ergonómicos me parecen acertadas. Capacitación en materia de conocimiento de materia prima, insumos primarios. Bueno, si solamente es una sola capacitación, como que tendrías que de repente agruparla de repente en capacitaciones operativas, ¿no? Coloca el título y mencionas ahí todas las acciones que estás colocando operativas, así como también capacitación en materia del correcto funcionamiento de la máquina de procesos productivos, y ahí incluye todo ahí. Luego, capacitación acerca de primeros auxilios, en todo caso, denomina a toda esa capacidad, todo ese bloque, denomina respuesta a emergencia, ¿no? Y ahí coloca todos los cursos, primeros auxilios, lucha contra incendios, ¿no? Respuesta a emergencias, caso de los brigadistas, y finalmente equipos de protección personal. Porque la idea es que ustedes Ingeniero, entiendan. Sí, adelante. disculpe, no sé si pudo apreciar en el Excel que hay una parte que dice capacitación acerca del conocimiento básico de señalizaciones.
nosotros teníamos una idea, es decir, planeábamos desglosar eso, pero bueno, analizándolo bien, creo que eso lo podríamos haber incluido en otro programa. Me parece que usted comenta el programa de emergencias, respuesta ante emergencias, podría entrar ahí, ¿verdad? Porque a fin de Correcto. cuentas contribuye a eso. Ahora, mi recomendación también estaría que utilicen la plantilla del acero 50. Me están utilizando una plantilla pues que no corresponde. Porque ¿dónde está el presupuesto? ¿Dónde está el objetivo de este programa? Sí, ingeniero, lo que Y, pasa es y- que por el momento era un, ¿cómo decirlo? Un boceto de lo que viene a ser la descripción de actividades, de lo que planteábamos. Ya ok, una vez que teníamos la evaluación de todo, ya podríamos trasladarlo a lo que es el formato, ¿no? ya, ok, está bien. Pero en el tema, bueno, por tema del programa de capacitaciones, habría que corregir de acuerdo a lo que acabo de indicar. Ahora, ahora, faltaría también las capacitaciones que la empresa tiene que venir gestionando, ¿no? Por ejemplo, acá no veo nada para el comité de seguridad, que la empresa tiene que capacitarlo sobre el tema de sus funciones, tiene que capacitarlo con respecto, por ejemplo, temas de investigación de accidentes, inspecciones de seguridad, ¿no? Al comité de seguridad. Luego tampoco no veo capacitaciones, por ejemplo, relacionadas a temas de higiene ocupacional, netamente. Todos están diciendo temas disergonómicos, pero la higiene ocupacional, ¿no? ¿Dónde queda? Y en el programa de seguridad y salud, la primera parte me parece adecuado, solamente que tendrían que no combinar, ¿no? Porque me dicen cumplir con lineamientos legales y solamente designación del comité, realizar monitoreos de riesgos ergonómicos, riesgos físicos, riesgos químicos, riesgos mecánicos. Monitoreo de riesgos mecánicos, no existe monitoreo de riesgos mecánicos. O solamente se puede monitorear, o sea, monitorear significa poder medir. Agentes físicos sí se puede medir, agentes químicos sí, agentes biológicos sí, agentes psicosociales sí, agentes ergonómicos sí, pero agentes riesgos mecánicos no se puede medir, no se puede realizar monitoreo. Y cuando dicen ahí de riesgos físicos me tienen que precisar, o sea, qué agentes físicos han identificado en el hiper. No sé si es iluminación, estrés térmico, vibración, ruido, o sea, tiene que ser preciso, o sea, porque si no, ¿cómo sacas tu presupuesto? Lo mismo pasa cuando colocan químicos, ¿no? Químicos, ¿qué están monitoreando? Gases, humos, polvo, ¿qué están monitoreando? Cuando es biológico, lo mismo. ¿Qué estás monitoreando en biológico? Estás monitoreando de repente, no sé si estás monitoreando eh, superficies inertes, superficies regulares, estás monitoreando Escherichia coli, estás monitoreando Salmonella. ¿Qué es lo que estás monitoreando en el tema biológico? Ingeniero, Ahora, si es COVID, disculpe, obviamente no vas a poder colocar, no vas a poder medir, ¿no? Porque los virus no se pueden monitorear. Sí, adelante. sí, ingeniero, respecto a eso, por ejemplo, usted comenta que tenemos que como que detallarlo, ¿verdad? Esa parte podría ir en lo que viene a ser observaciones, o sea, No, o no, netamente en la tú descripción de la tienes que actividad. colocar ahí qué monitoreo vas a desarrollar. Por ejemplo, el monitoreo de riesgos ergonómicos es muy amplio. ¿Qué vas a monitorear? Manipulación de carga, monitoreos repetitivos, ¿qué es lo que estás evaluando? Por eso, en el IPER ustedes tienen que ser específicos. Y de acuerdo a eso, ustedes plantean su programa, ¿no? Por ejemplo, dice reducir los indicadores de accidentes, implementar equipos de protección personal, y hay una serie de acciones. O sea, la verdad, es como si no estarían entendiendo el curso, o de repente el conocimiento que le están dando es limitado, ¿no? Ustedes tienen que precisar de acuerdo a lo que están haciendo, por eso están haciendo un trabajo de investigación. Luego, como no han completado nada más, solamente han indicado esa primera parte. Luego, en el programa del servicio ST, todo lo que tiene que ver con gestión. ¿Qué viene a ser gestión? A ver, gestión tiene que ver con ese ciclo PHBA.
¿Qué es lo que tiene que establecer en el silo PHDA? Por ejemplo, la difusión de la política de seguridad. No está. Todo el tema de la política. Difusión de tus objetivos, indicadores de seguridad. No está. ¿Qué tiene que ver con la política? Revisar o elaborar tu plan y tu plan anual 2023 tiene que estar en tu programa. En algún momento lo tienes que desarrollar. Tienes que desarrollar tu programa 2023 de temas de capacitaciones. Tiene que estar en gestión, ¿no? Si no, ¿cómo se establece la gestión? Actualizar o revisar o elaborar tus procedimientos, tampoco está. Todo eso tiene que ver con gestión y eso lo colocas en tu plan anual de SCT. Luego vamos a ver tu programa de servicio, a ver qué has colocado aquí. Por ejemplo, toda esta parte del tema del hiper es tu programa anual de seguridad, no tiene que ver con el servicio. Esto sí es correcto, así como lo han mapeado, iría en su programa anual de seguridad. Vigilancia médica, ok, acá sí queda. Del factor de medio ambiente. Asociamiento sobre la planificación y la organización del trabajo. Monitoreo de las áreas de trabajo, o sea, pero ¿qué estás monitoreando? Monitoreo de la organización de trabajo, ¿qué estás monitoreando ahí? ¿Qué es lo que quieres identificar? Esa A y B como que no termino de entender. Identificación del estado de la maquinaria. Tampoco, o menos que qué es lo que quieres determinar. Evaluación de las áreas críticas de trabajo. Evaluación de áreas críticas, o sea, que estás haciendo inspección, auditoría, ¿qué? O sea, tampoco termino de entender. Evaluación de las máquinas en estado crítico. La verdad, todo este punto no guarda ninguna relación. Y tendría que revisar qué es lo que estás planteando en el hiper y en tu, de repente en tu 0,50 en la brecha. Conocer toda la parte de participación en el desarrollo de los programas viene a ser gestión, no iría, ¿por qué lo han puesto como servicio? Servicios son todo lo que le expliqué, ¿no? Todas las actividades, los profesionales relacionados a la seguridad y salud. Todo lo que tiene que ver con tus programas, obviamente tiene que entrar dentro de tu gestión. Asesoramiento en materia de elementos de seguridad y salud. Monitoreo del implemento de seguridad, salud, higiene. O sea, obviamente estás repitiendo lo mismo que has puesto en programa. O no termino de entender. Elaboración de informe de ERISA. Bueno, toda esta parte de vigilancia médica, ok, está bien. Fomento de la adaptación del trabajo a los trabajadores. Bueno, ahí repites actividades del hiper, ¿no? Que lo has indicado más arriba ya. Luego dice difusión de la información de la educación en materia. Bueno, ya tienes un programa de capacitación, a menos que acá tengan todos tus. En este caso entiendo yo que son tus campañas, ¿no? Y finalmente colocas organización de primeros auxilios y atención de urgencias. Bueno, eso también lo recomiendo que lo coloquen dentro de gestión. Por ejemplo, Ingeniero, acá sí, adelante, adelante. sí, lo que pasa es que los puntos, bueno, los temas, por así decirlo, lo habíamos sacado de las funciones del servicio de seguridad de la ley y en base a eso estábamos redactando los temas. Por eso es que al inicio colocábamos pues identificación y evaluación de los riesgos, porque dentro de las funciones que detallaba la ley, según recuerdo, estaban estos puntos. A ver, justo han colocado acá el artículo. Ahí como que, eso dice la norma, ¿ese es el reglamento o la ley? No, lo de la ley, ingeniero. Bueno, si lo están tomando de acuerdo a lo que está acá, bueno, también es válido. Bueno, sí, claro, es válido. Lo que pasa es que mi recomendación es porque mucho de lo que yo he indicado que vaya a gestión, al programa anual de CCT, porque es gestión.
Entonces, todo lo que es conexo, generalmente yo establezco como el programa anual del servicio de SCT, ¿no? Pero si ustedes lo quieren plantear de acuerdo a lo que está establecido en el marco normativo, obviamente también es correcto. Está bien. Ingeniero, y Sí, disculpe, respecto a lo que es el responsable, ahí sí tenía una duda, porque si bien estas actividades, bueno, lo va a ejecutar, o sea, el responsable, por así decirlo, va a ser el servicio, ¿no? De seguridad. ¿Estaría bien colocar el servicio de no, seguridad en eso? no, es que ¿O ahí tienes hay un que error? colocar el profesional, Ah, el profesional. claro, o el puesto de trabajo responsable. Ok. ¿Ya? ¿Tu empresa a qué se dedica? Ah, fabricación de sacos y costales. Ok, muy bien. Entonces, si ese es su rubro, entonces tendrías que ver la temática, quién se va a hacer responsable del tema de seguridad, ¿no? Dentro de la empresa. Y eso es lo que tú vas a manifestar. ¿Cuántos trabajadores tiene la empresa? Aproximadamente 23, pasa los 20, ingeniero, según recuerdo del registro de accidentes. Ok, muy bien. Si pasan los 20, entonces lo que tendremos que establecer ahí es que la empresa de repente establezca a su jefe de producción como también responsable del tema de seguridad, ¿no? Para que todo esté integrado. A menos que la empresa tenga un profesional de seguridad y salud del trabajo, que lo dudo, o tiene. No, no, ingeniero, y eso se muestra también claramente en lo que vienen a hacer las brechas, que casi todo nos salía con un valor nulo, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, si esa es la realidad de la empresa, entonces sí sería importante indicar a la empresa que contrate, o si no, la responsabilidad recaería en el tema del jefe de producción, o quien haga las veces de esa función. Está bien, ingeniero. Muy bien, entonces una de las primeras cosas que tendría que hacer la empresa, bueno, ya han hecho ustedes su diagnóstico, ya le hicieron el diagnóstico. Paso siguiente tendría que establecer el compromiso con la política, difundir esa política de seguridad. Paso Ingeniero. siguiente tendría que establecer su comité de seguridad, ¿no? Y el comité tendría que revisar este documento para su aprobación, y con su aprobación ya vendría a ser el seguimiento. Esa es la ruta. ¿Está claro? Y, sí, ingeniero, disculpe, justo le envié el documento que ya estábamos avanzando y ya justo ya establecimos el comité, la política. No sé si lo podría revisar. En el documento Word. Está en el documento Word, ajá. Y también le envié las matrices del diagnóstico, porque como estábamos haciendo correcciones, todavía no lo hemos pasado por completo al Word, pero sí todo lo escrito, como la política sí está en el documento. La parte del comité de seguridad que me indican dónde lo han puesto, en qué parte del documento. Está en la página 18. En la página 18 lo que tengo son los lineamientos de interpretación, resultado del cumplimiento. O sea, resultado de su diagnóstico, ¿no? Están justificando ahí. Sí, ingeniero, está en la página 19, uno más. 19. Sí, está como comité de seguridad en el trabajo. Bueno, No sé qué Word me estás enviando, porque acá en la página 19 no tienes ese avance. mm, en todo caso, si está en la página de documentos, sería página 14. Creo que ahí está. Ujú.
Muy bien, pero eso está de acuerdo a la ley, pues, ¿no? Esto está bien. Funciones del comité, ok, muy bien. Pero recuerda que toda esta parte del documento, esto tiene que ir dentro de tu plan. Esto es tu plan. O es tu entregable, que es, ok, este es el plan de seguridad y salud, ocupación y medio ambiente, ok. Ese plan, este plan que tú estás formulando, ya entendí lo que están haciendo, ok, muy bien. Este plan debe ir como anexo. Es un documento anexo, Ah, ¿cierto? o sea, ah, ok, ok. Es que nosotros, como nos había comentado la vez pasada, la estructura, creo que nos hemos confundido, pero en todo caso el plan llegaría a ser, lo pondremos en el anexo y el contenido en el trabajo del Correcto. entregable. En el Ah, entregable, en su trabajo, en su entregable, este documento es un documento anexo. O sea, esto está bien, pero es anexo. O sea, es tu entregable, tu plan. Es tu anexo, pero esto es anexo. Ingeniero, es Sí, decir, lo del plan que, o sea, claro, es el documento, ¿no? Para oficializar la implementación del sistema de gestión de seguridad. Todo eso es un documento anexo, es decir, desde donde empieza lo que viene a ser la definición de alcance, objetivos, hasta todos los puntos que establece la ley. correcto. O sea, yo lo que describí, más o menos tu estructura, va a ser de acuerdo a lo que hemos visto en clase, ¿no? Primero, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? El análisis de tus indicadores de gestión, para analizar cómo está la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Luego de analizar tus indicadores claves, pasas al siguiente punto, que viene a ser el análisis de toda la parte del diagnóstico. Ahí haces tu interpretación de los resultados que van en el anexo de todas tus matrices, ¿no? Que has aplicado tanto el IPER como la parte de la RM050. Una vez que terminas todo tu diagnóstico, paso siguiente, estableces el análisis de la política de seguridad y salud en el trabajo. Análisis, ojo, no te estoy diciendo que coloques la política, el análisis. Y el análisis implica si la empresa cumple o no cumple. Luego haces la revisión de los objetivos de seguridad, si tiene o no tiene la empresa. Eso también es tu análisis. Y finalmente estableces pues el análisis del plan y programa. Y eso es lo que vas a colocar como documentos anexos, ¿no? Como parte de tu entregable. O sea, lo que quiero que ustedes entiendan es que el entregable es como que tú me vas a presentar un entregable para la empresa, vas a colocar anexo 1, toma tu hiper, anexo número 2, toma tu diagnóstico la 050, anexo 3, toma tu plan, anexo número 4, tus programas de seguridad. Y en el documento ustedes me presentan todo el análisis que están llevando de acuerdo a lo que vienen desarrollando. Esa es más o menos la figura de la presentación de su trabajo. ¿Se entendió? Ingeniero, o sea, por así decirlo, en el cuerpo del entregable vienen a ser las conclusiones, análisis y o Exactamente. sea, tablas y todo eso en el anexo. Todo lo que tiene que ver que sustenta tu trabajo va al anexo. O sea, lo que pasa es que es como que tú me estás presentando un reporte de todas las acciones que has desarrollado, un análisis. Y en otras palabras, como usted dice, mis conclusiones, ¿no? Las conclusiones que yo estoy desarrollando dentro de mi trabajo. Y todo lo que sustenta va en el anexo, en el cuerpo. Ahí pueden colocar, inclusive sus principales, en este caso, gráficos de resultado, lo pueden presentar en el cuerpo del documento, pero si son tablas, eso sí va como anexo, ¿no? ¿Está claro? sí, ingeniero. Muy bien, entonces en el documento yo quiero, cuando yo lea el documento, no quiero leer, bueno, metodología, no quiero leer, quiero leer análisis que ustedes realmente han analizado. En cumplimiento, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pondría yo en el plan? Bueno, la empresa, en función de lo que se realizó en el diagnóstico, que lo que implica el análisis normativo, el análisis operativo con la matriz hiper, en función de eso se estableció una priorización de acciones, las cuales se han ido materializando en el plan anexo tal, de las cuales podemos observar que de acuerdo a la 050 se estableció pues toda una estructura, ¿no? Eso es un análisis. Entonces, eso es más o menos lo que ustedes tienen que redactar. Obviamente, y ahorita lo tienen que hacer de forma mejor, ¿no?
¿Ok? Listo, entonces ya tienen ahí para los demás grupos también una idea de repente de lo que están haciendo con este grupo, pero está bien lo que me han presentado, el plan. El plan es un anexo y tiene que tener Ingeniero, la estructura. Muy bien, sí, adelante. ingeniero, algo último. Para confirmar lo que viene a ser el programa que se le envió de lo que viene a ser del servicio, si estamos tomando en base a la ley, el artículo que está en el Excel, eh, también aplicaría, ¿verdad? Porque en esa Sí, es parte correcto. no Sí, llegué a entender muy aplicaría. bien. Sí, aplicaría. Ok, gracias. Está bien, muy bien. Muy bien, entonces vamos a continuar con la clase. Vamos a ver ahora tema de investigación de accidente. Tema de investigación de accidente. Dentro del ciclo PHBA está en la parte del verificar. Significa que yo en la parte de la planificación he realizado un diagnóstico, establezco la política, constituyo el comité de seguridad. A partir de la política formulo los objetivos, los indicadores, las metas y en función de eso establezco mi plan de seguridad y salud en el trabajo y mi programa de seguridad y salud en el trabajo. Una vez que yo he planificado, ya viene la etapa del hacer, de acuerdo con lo que se planifica, se ejecuta. Y además acá también viene establecer cuáles son los procedimientos operativos que van a regular. Los procedimientos operativos son parte del hacer. El plan de emergencias o plan de contingencias es parte del hacer. Ojo, por ejemplo, te podría decir, ¿no? Pregunta para responder el examen. El plan de contingencia se formula como parte de la planificación, falso. Se formula como parte del hacer. ¿Por qué? Porque es una contingencia en la parte operacional. ¿Qué pasa cuando ocurren eventos que no están previstos? Entonces, ¿cómo debemos responder? Los procedimientos tampoco no se formulan en la parte de la planificación. ¿Por qué? Porque de alguna manera tú estableces dentro de ese desarrollo el desarrollo de actividades o la secuencia de actividades y tú lo tienes que plasmar, no en la planificación, sino en el hacer. ¿Ok? Entonces eso para que lo tengan en cuenta. Luego, en la parte de la verificación, se realiza lo que viene a ser la investigación de accidentes, se realiza lo que son las auditorías, se realizan las inspecciones, ¿no? Y en función de lo que se establece, se identifica, se plantea lo que viene a ser el plan de acción de mejora, ¿no? El actuar. Y otra vez comenzamos con el ciclo PHBA. Planificar, hacer, verificar y actuar. Muy bien. Entonces acá vamos a ver que la seguridad es un viaje continuo, no un destino final. ¿Qué significa? Que la seguridad no es que hoy ya me decido aplicar seguridad y todo va a cambiar, no. La seguridad es un proceso que tiene varios niveles también principalmente que van de la mano con la cultura organizacional de la empresa. En función de lo que nosotros entendemos por esa palabra de prevención de riesgos o que lo que viene a ser, cuando nosotros hablamos del tema de seguridad industrial, propiamente dicho, que está relacionado con esa palabrita prevención. Entonces, acá nosotros tenemos que entender que la seguridad industrial va a referir principalmente a lo que algunos autores dicen, ¿no? Prevención de accidentes laborales o enfermedades ocupacionales, ¿no? Entonces, estos eventos, tanto los accidentes o los incidentes que puedan ocurrir, son producto de las actividades de producción. Entonces, por lo tanto, nosotros como ingenieros industriales se tiene que plantear, ¿no? Que ciertas acciones para garantizar que los peligros que hemos identificado no se materialicen. Entonces, nosotros para entender esta palabra de la seguridad industrial, tenemos que entender que también son cumplimientos normativos, ¿no? De carácter normativo y legal, porque todo lo que nosotros vamos a desarrollar no lo establecemos porque a nosotros nos ocurra, sino también es un mandato normativo, ¿no? Entonces, principalmente la seguridad tiene como objetivo principalmente la prevención y la limitación de ciertos riesgos, ¿no? Y también establecer todo lo que viene a ser las actividades para prevenir
accidentes de trabajo. Entonces, cuando nosotros hablamos de accidentes de trabajo o accidentes, por eso esta frase indica, ¿no? La seguridad es un viaje continuo, o sea, es un viaje que tenemos que materializarlo, que tenemos que estar ahí constantemente, no bajar la guardia. La seguridad implica bastante liderazgo, la seguridad implica asignar un recurso para poder nosotros establecer las medidas de control. La seguridad implica estar en un constante monitoreo de los agentes. Y cuando digo monitoreo de los agentes, entra lo que viene a ser la higiene ocupacional, ¿no? Con la medición de ruido, medición de iluminación, de los niveles de iluminación, medición del nivel de estrés térmico, ¿no? Entonces, todo eso, por eso indicamos que la seguridad es un viaje continuo, no un destino final. En la tabla de contenidos, para nosotros entender lo que vamos a aplicar hoy, hay varios enfoques para desarrollar la investigación de accidentes, varios. Sin embargo, el enfoque que yo les voy a enseñar hoy día, o la metodología que les voy a aplicar hoy día, es la metodología ICAM. La metodología ICAM es una metodología de investigación que se aplica mucho en el rubro minero. Sin embargo, por la envergadura de la metodología, ayuda también en general en todo tipo de investigación, no solamente en caso de temas mineros, solamente que ha sido desarrollada por una compañía minera, Billington. Entonces, generalmente de tema de origen canadiense, australiano también. Entonces, lo que se ha establecido dentro de esta metodología, este enfoque, ha recogido varias metodologías y ha establecido un tipo, o sea, pasos para nosotros desarrollar la investigación de accidentes. Entonces yo voy a propiciar, no explicarles de repente una metodología, por ejemplo, ABC o la metodología, sino vamos a hablar de una metodología bastante completa, que de alguna manera, si tu empresa no aplica la metodología ICA, no hay problema, no te preocupes, pero sí me gustaría que tú tengas los criterios, ¿no? De cómo enfocar la investigación de un accidente, que es una de las cosas bastante también que muchos de los ingenieros en campo no saben cómo manejar la investigación de accidentes y solamente se limitan a llenar el formato de la RM050, pero sin embargo no establecen realmente un análisis para poder identificar cuáles son las causas reales que están condicionando las pérdidas laborales, en este caso los accidentes o incidentes, en este caso laborales, ¿no? Entonces, voy a propiciar por eso una metodología para que tú tengas por lo menos ciertos criterios que deberías tomar en cuenta para hacer una investigación de accidente. Y eso también te permite a ti, sobre todo, ¿cuál es la finalidad? Encontrar cuáles son las causas raíces que están condicionando el evento para poder prevenir y tomar acción. Muy bien, entonces va a haber tres momentos. Primer momento, análisis previos de la causa de los accidentes. Tenemos un momento 2, donde tenemos que hacer una descripción general de los pasos de investigación utilizados en la metodología ICAM. Y un momento 3, análisis de implementación de la metodología ICAM. Ahora, para que funcione esta metodología ICAM, que es una metodología de investigación de accidentes, lo primero que yo tengo que entender es que el equipo de trabajo y la persona que lo va a aplicar entienda que viene a ser, que viene a ser el enfoque metodológico, ¿no? Si es que no se entiende el enfoque metodológico, no se va a poder desarrollar. Entonces, a esta altura ustedes dirán, ¿no? Ingeniero o Jairo, ¿qué significa ICA, ¿no? Entonces, son las siglas en inglés de incident, de incidente, la I, incident, causa, en inglés es cause, analysis, A de análisis, y M es de method. Entonces, es un método de análisis de causas de incidentes. Eso viene a ser las siglas del ICA. Método de análisis de causa de incidente. ¿Y por qué no denominan accidente? ¿Por qué no se denominó ACA? ¿No? Porque los gringos entienden que para ellos lo principal no es investigar los accidentes, sino es investigar los incidentes. Entonces, esta metodología principalmente está orientada a la investigación de incidentes, pero naturalmente se aplica generalmente digo, en la investigación de accidentes de trabajo. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta o queda claro, por favor? Lo que vamos a ver hoy en el curso.
Muy bien, entonces nosotros tenemos que determinar esto en 3 momentos. El objetivo general es generar habilidad, en caso de ustedes como participantes, para desarrollar la investigación de incidentes y accidentes de trabajo a través del método de análisis de causas de incidentes, ¿no? Que es las siglas del ICA, a fin de identificar causas reales y definir el plan de acción que permita minimizar o eliminar los peligros presentes en el entorno laboral. Nosotros ya hemos identificado nuestros peligros, hemos establecido los controles de acuerdo a la naturaleza o el nivel de riesgo, y en función de esto, si eso se materializa, tengo que tener cierta respuesta, pero para aplicar la respuesta yo primero tengo que establecer qué es lo que ha sucedido, por qué ha sucedido, cuáles han sido los eslabones que han condicionado que se materialice el evento o se materialice la energía y está ocasionando pues un daño significativo. Y generalmente cuando hablamos de daño nos referimos a las personas, ¿no? Porque lo material se puede recuperar, pero una vida humana no se recupera. Entonces, por eso nosotros tenemos que identificar acá ciertas causas, condiciones o estándares o causas subyacentes que van a, en este caso, equidistar con las causas básicas, ¿no? Que generalmente son las causas relacionadas con la organización o las causas relacionadas propiamente con el trabajador. Entonces, porque lo más fácil en toda la cadena productiva, cuando hay un accidente, decir, se accidentó porque incumplió el procedimiento o el trabajador omitió, saltó los pasos establecidos. Entonces, por eso, entonces, el trabajador es la parte más neurálgica, la parte más débil. Pero la pregunta es, ¿realmente las condiciones del sistema se han controlado para que el trabajador no cometa esas condiciones o actos que conllevaron a la aplicación de un evento? Entonces, eso es lo que tenemos que ponernos a pensar, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una evaluación con respecto a esta metodología, que es una metodología, como voy a repetir, que se aplica mucho dentro del sector minero, ¿no? También quiero que ustedes entiendan que nosotros como ingenieros, en este caso ingenieros industriales, nosotros vamos a aplicar este método cuando tengamos, por ejemplo, ¿qué escenario? ¿No? Si la empresa le dice, bueno, tenemos que hacer un análisis para determinar realmente qué controles han fallado. En ese caso, puedes aplicar la metodología ICA. ¿Ok? Porque hay mini ICA y hay ICA. Entonces, nosotros vamos a ver el tema ICA completo. ¿Ok? Entonces, como voy a repetir, esta metodología ICA se atribuye a una minera, en este caso australiana canadiense, ¿no? Y ahí es BH Billington, ¿ok? Entonces esta es la minera. Entonces la primera parte de la investigación, entonces vamos a ver acá una imagen. Si sigues haciendo lo que siempre has hecho, seguirás consiguiendo lo que siempre has conseguido. ¿No? Esta es una reflexión. A ver, ¿qué entienden por esta reflexión? Cualquiera de los participantes agradecería su participación. ¿Qué entienden, por favor, por esta reflexión? ¿Me ayudan, por favor? Ingeniero, Sí. bueno, creo que trata que el no avanzar, que siempre quedarse en una zona de confort. Y la verdad es que no debería ser así, deberíamos estar en un estudio, un aprendizaje continuo, ¿no? Muy bien, excelente, ¿no? Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Si tú quieres establecer y tener resultados distintos, resultados diferentes, entonces tienes que siempre innovar, siempre cambiar, siempre estar estableciendo un análisis para poder nosotros establecer ciertas mejoras. Y no solamente dentro del punto de vista de laboral, de seguridad, sino en general, ¿no? Entonces nosotros siempre tenemos que buscar establecer nuevos cambios, descubrir qué se puede hacer. Entonces, para establecer qué se puede hacer, lo primero que tienes que establecer es identificar el problema, qué está sucediendo, ¿no? Porque si tú quieres hacer las cosas distintas y tienes que analizar, oye, ¿dónde está mi cuello de botella que no me está permitiendo a mí crecer o expandirme
o posicionarme mejor, entonces tienes que identificar cuáles son esos problemas. Entonces, por ejemplo, en el tema de seguridad, si yo quiero tener una cultura de seguridad sólida, sin embargo, tengo constantemente reporte de accidentes, incidentes, y de alguna manera estos incidentes y accidentes se vuelven cada vez más reiterativos o repetitivos, implica algo que no está funcionando en la empresa. Entonces, para lo cual requiere que tú cambies tus estrategias, tus métodos de trabajo, el enfoque organizacional. Entonces, para eso tú tienes que identificar realmente qué son los problemas neurálgicos que están condicionando una cultura de seguridad desfavorable. Y esto puede partir inclusive desde la falta de compromiso de la dirección, ¿no? Si la dirección no tiene el compromiso suficiente y bueno, toma, bueno, seguridad porque ya hay que hacerlo porque mañana nos visita la SUNAFIL. O hay que hacerlo porque no quiero tener problemas normativos y no lo tomamos como un enfoque para mejorar las condiciones de trabajo, para mejorar la productividad, mejorar nuestro rendimiento de trabajo, obviamente pues va a ser una carga, en vez que sea algo bien práctico que podemos dinamizar y por pronto también, no solo cuando digo dinamizar, me estoy refiriendo a que podemos establecer mejores condiciones de trabajo. Y eso mejora el confort, mejora la idoneidad del trabajador sobre su entorno, y hace que tu trabajo pues sea más seguro, más saludable, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, ¿por qué ocurren los accidentes? A ver, ¿qué pueden ver en la foto? La primera foto aquí. Acá, ¿qué están haciendo? ¿Esto es correcto o no está correcto? A ver, sin ser ingeniero de seguridad, dígame, ¿qué está fallando aquí? Que parece que se está haciendo mucho más con improvisación, más que y no hay ninguna planificación así con pasos a seguir. Y Muy el obrero, bien. eso. Lo que están haciendo ahí es están haciendo el levantamiento de un tubo con cuerdas, ¿no? Entonces esas cuerdas, primero que habría que analizar la resistencia, si esas cuerdas están diseñadas para hacer esa maniobra. Segundo, las cuerdas parece que son de soga, ¿no? Y están digamos, en puntos de contacto donde por la rigurosidad o la rigidez, rigurosidad de la zona, puede generar que se merme esa soga y se va a generar la ruptura por desgaste. Entonces eso puede ocasionar pues la caída del tubo. Tenemos también a un trabajador que está haciendo la maniobra y el trabajador temerario, pues no, porque se está exponiendo que ese tubo se le pueda venir encima y por el espacio de trabajo, ¿dónde va a correr? Entonces, y no solamente esto, por eso digo, es fácil vernos en el trabajador, pero acá este señor de casco blanco, ¿qué está haciendo? Entre comillas, el de casco blanco es el ingeniero, ¿no? El que está supervisando, el responsable. Está observando el trabajo de una persona donde se puede matar y no dice nada. Es parte de. Entonces, a veces pasa eso, sucede eso, ¿no? Entonces, acá hay varias oportunidades de mejora, no por el trabajador, sino desde la supervisión. Este señor tiene las competencias, tiene los criterios, no solamente para enfocarse en temas de producción, sino también en temas de seguridad y salud en el trabajo. Este señor conoce las políticas de seguridad, este señor tiene experiencia para poder establecer la supervisión de este tipo de trabajos, ¿no? Ahora, yo tendría que poner otros aspectos más, ¿no? Por ejemplo, en la contratación se tiene en cuenta las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo. Estos señores han hecho un hiper antes de desarrollar ese trabajo. Estos señores tienen un procedimiento para desarrollar ese tipo de trabajos. Entonces, una serie de factores que yo puedo identificar sin ir a preguntar, ¿no? Realmente podríamos establecer de repente juicios a priori. Entonces, una de las cosas que yo quiero que ustedes entiendan es cuando se va a hacer la investigación de accidentes, tengo dos momentos, ¿no? Dentro de la gestión tengo lo que viene a ser la gestión de actos y condiciones. Ahí tú puedes decir, ¿no? Los actos y condiciones. El acto inseguro o acto su estándar es aquella situación que el trabajador lo condiciona. El trabajador sale del trabajador. Eso es un acto o condición insegura. Por ejemplo, el hecho que el trabajador esté realizando esta maniobra en un espacio cerrado
Se le puede decir un espacio confinado en este caso, porque está libre, la entrada y acceso está delimitado, entonces, porque acá tiene puntos porque tendría que subir, está delimitado el acceso. Entonces, en este espacio, este señor está haciendo esta maniobra. Entonces, si la persona es consciente y a pesar de eso lo está haciendo, esto viene a ser un acto su estándar. La soga, por la ubicación donde se encuentra, como tiene que ver con la condición de trabajo, esto viene a ser una condición insegura. Entonces tenemos actos inseguros, condiciones inseguras. Pero atrás de estos actos y condiciones inseguras tenemos algo más fuerte, que viene a ser lo que nosotros generalmente no vemos, los factores de organización y los factores personales. Muy bien. En este segundo, este señor que está haciendo esta maniobra, ¿qué es lo que está desarrollando? Acá, ¿qué identifican como peligro? ¿Cuál es el peligro aquí? A ver, ayúdenme. Peligro, solamente identifica el peligro. ¿Cuál es el peligro, señores? Los espacios vacíos donde él está caminando en medio de ellos. Ahí el peligro es puntual, es un peligro locativo, así a secas, a altura. Peligro de caída. No, peligro de caída, ¿eso es correcto? ¿Por qué es incorrecto decir peligro de caída? A ver, ¿por qué es incorrecto decir peligro de caída? A ver. Porque esa sería la consecuencia, sería un riesgo de caída. ¿No se referiría a trabajo en altura? A ver. A ver, vamos a ir primero como dice Jack. Jack el Destripador. A ver, vamos primero por partes. Primero con el primer comentario, ¿no? Género, eso viene a ser un peligro de caída. Un peligro es toda situación, acto con potencial de causar daño. Entonces, como es toda situación con potencial de causar daño, tú al decir peligro de caída, entonces, ahí no estás hablando de ningún tipo de peligro. El peligro de situación vendría a ser la altura. Primero es un peligro. El otro peligro es que este señor, por ejemplo, no sé si ven acá, hay una línea de vida y no se ha anclado a la línea, se está agarrando de la línea de vida. Este también es un peligro. Ahora, pero vamos a los términos. Y luego su compañero dijo, ¿no? El siguiente que participó dijo, ingeniero, eso no viene a ser un peligro porque eso es una consecuencia. La consecuencia es distinto al evento peligroso. Y cuando hablamos de riesgo, tenemos el evento peligroso y la consecuencia. La consecuencia es lo que puede suceder. ¿Qué es lo que puede suceder? ¿Cuál es el evento que puede ocasionar acá? El señor que se muera, que se fracture, que se golpee, eso es la consecuencia. Lo correcto acá debió ser, ingeniero, eso, lo que acaba de decir el compañero, el tema de riesgo de caída, la caída, viene a ser el evento peligroso. Es la situación que podría ocasionar un daño a la persona. Ese es el evento, la situación que podría ocasionar ese daño. Pero cuando nosotros hablamos de que puede ocasionar, hemos dicho, ¿no? La diferencia de diferencia entre peligro y riesgo es que el peligro nosotros lo podemos materializar. En cambio, el riesgo, todo lo que puede suceder. Acá el trabajador se puede caer. Se puede caer. Ya, eso es un riesgo. ¿Por qué? Porque es el evento peligroso. La consecuencia viene a ser producto de esa caída, que es lo que puede pasar, ¿no? Se puede fracturar, puede quedar parapléjico hasta la muerte. Entonces, eso viene a ser la consecuencia. Y finalmente, escuché un comentario más final, dijo, ingeniero, ese es trabajos en altura. Correcto, es trabajo en altura, pero yo por eso pregunté cuál es el peligro. Peligro, de acuerdo a lo que observamos, el peligro de situación con potencial de causarte daño. ¿Cuál es la situación con potencial de causarte daño? La altura. Altura es el peligro. Pero si yo voy a analizar también que tiene que ver con la situación o acto que pueda generar con ese potencial de causar daño, la sola naturaleza que el señor no esté anclado a su línea de vida y esté agarrando con una mano la línea de vida,
ya pone en riesgo su vida. Entonces, eso, por ejemplo, tiene potencial de causar un daño. Entonces, se cataloga como un peligro. Pero si vamos a observar, señores, a ver, vamos a observar lo que viene a ser actos y condiciones inseguras, el señor ahí, por ejemplo, como está omitiendo una responsabilidad que tiene que trabajar en altura, enganchado, eso viene a ser un acto inseguro. Muy bien, un acto inseguro. A ver, muy bien. En esta tercera figura, espero que hayamos entendido las definiciones, un poco para recordar. En este caso, chicos, ¿cuál es el peligro, por favor? A ver, en esta tercera foto. ¿Cuál es el peligro? ¿Me ayudan, por favor? Peligro de caída. Y general, sería locativo también. ¿Por qué? Espera. ¿Por qué eres así? Te estoy explicando. Lo correcto no es decir peligro de caída, es riesgo de caída. Riesgo. Si quieres decirle, ingeniero, ahí riesgo de caída, pero te estoy preguntando cuál es el peligro. Ingeniero, ¿sería ¿Por qué relieve inadecuado? Disculpe, ¿cómo dijo? ¿Relieve inadecuado? Muy bien, relieve, superficie, ¿no? Superficie deslizante. Superficie deslizante, ¿no? Ese vendría a ser el peligro, ¿ok? Pero su compañero dice, le estoy explicando, señor, por favor, la caída es un riesgo, dice, peligro de caída. No, el riesgo, el riesgo, o sea, hablar de riesgo, la caída es un riesgo. El peligro es la situación que te va a conllevar a esa situación. ¿Ok? Es el con potencial de causar daño. Cae en la superficie, deslizante, vendría a ser, por ejemplo claro de peligro. El riesgo, caída. Consecuencia, hematomas, fracturas. Esa es la consecuencia. Muy bien. Aquí, por ejemplo, ¿cuál viene a ser el peligro? En la foto acá con la dama. Para este puesto de trabajo, ¿cuál es el peligro? Ella representa un peligro para comenzar, analicemos. ¿Es un peligro? ¿Por ser personal no autorizado? Este es un medio de transporte. Eso es, no sé. La superficie puede ser que sea muy lisa. Miren, señores, acá va a ocurrir un accidente. Él está generando una distracción, la dama. El peligro lo causa el operario. Primeramente, ¿la dama es el peligro o no? No, No. No. ¿Por qué? ¿Ella tiene potencial de causarle daño al señor? no. Con esas curvas de infarto que está viendo acá el distraído, el hombre bien concentrado. No, pues, no. No es un peligro. Pero va a haber casos que, por ejemplo, en ciertas situaciones dicen, ¿no? Y he escuchado también temas ahí, y eso tiene que ver un tema bastante delicado en algún momento de indicar, tenía un gerente de obra, de proyecto, indicaba que ninguna lava tenía que ir con escote porque era un proyecto y eso podía distraer a cualquier trabajador y ocasionar un accidente. ¿Es correcto indicar esa frase? No, ingeniera. ¿Por qué no es correcto? A ver, las damas, a ver. Como usted mismo mencionaba, la mujer no representa un peligro. Entonces, por lo cual, entonces no está en las mujeres cómo se vistan o que pueda poder ocasionar un evento peligroso. Bueno, mira, va a depender mucho del enfoque que lo veamos. ¿En qué escenario? Por ejemplo, Ingeniero, si quizás el sea estándar... por la vestimenta que emplea en el lugar. Correcto, por ahí va, ¿no? Sería un medio distractor. Si la vestimenta indica, por ejemplo, utilizar, por ejemplo, de forma camisa, pantalón, y por ejemplo, por el calor una dama dice, bueno, mucho calor y me pongo un escote,
y bueno, y así ingresa al proyecto. Entonces, ahí, por ejemplo, podríamos indicar, no tanto por indicar que la mujer no utilice el escote, sino por el tema del factor que ya se estandarizó en el ambiente de trabajo, que todo personal que ingrese al área de trabajo tiene que ingresar con manga larga, por ejemplo. Por un tema de factor, porque de repente hay un riesgo de corte o riesgo de contacto. Entonces, por lo tanto, establecemos un control. Ahora, pero es muy distinto el comentario de este gerente de operaciones que indicó que no ingrese ninguna dama porque puede distraer a los trabajadores. Oye, el peligro no es la dama, acá el que se distraiga y no preste atención y no tenga digamos, un sano juicio, por decirlo en palabras de alguna manera que no afecten susceptibilidad de acá a ninguno de los presentes, obviamente por no tener un estado de equilibrio emocional la persona, obviamente no va a estar pues mirando a la mujer, ¿no? Porque la mujer pues no es un objeto, la mujer merece un respeto. Y si la persona se siente cómoda así, obviamente, por ejemplo, este señor, por ejemplo, que le está mirando y justo está avanzando y puede perder la vida, acá puede ocasionar un accidente hasta fatal, no es por la culpa de ella, es porque este señor no está tomando la atención necesaria sobre su actividad, ¿no? Entonces, eso también hay que establecerlo. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si, como alguien dijo, ¿no? Esta fuera una zona de trabajo, ingresa esta dama? Obviamente, si tú has estandarizado que los patrones de vestimenta para esta área, porque has hecho una identificación de peligros y como control has establecido que nadie puede ingresar con un escote, todos ingresan con manga larga, con pantalón, con botas, esto sí representa un peligro, porque ella, entendiendo que hay un letrero aquí que restringe la vestimenta e ingresa en esa condición, sí representaría un peligro. ¿Ok? ¿Está claro la explicación, por favor? Va a depender, o sea, no podemos, va a depender mucho la situación. Pero en este caso, que estamos en un tranvía, ella no representa un peligro. Él representa un peligro, porque él no está prestando atención a su actividad. Entonces, por ende, puede ocasionar un accidente. En este escenario, acá hay un andamio. ¿Cuál es el peligro? A ver, coméntenme, por favor. Ya, yo peligro, para que no venga, por favor, riesgo de caída. Peligro de caída, por favor. Ya, creo que ya a esta altura no quiero escuchar peligro de caída. Acá, ¿cuál es el peligro? Altura. Muy bien, muy bien. Altura es el peligro. ¿Qué otro peligro? Material inadecuado, ¿Cuál? que la viga donde está parado el operario no es la necesaria, correcta, Muy bien, exactamente. o Él no cumple las condiciones para el trabajo. correcto. Acá ¿cuál es el punto aquí en este andamio? Tú puedes armar un andamio, pero un andamio tiene que cumplir ciertas, o tiene que guardar ciertos criterios técnicos dentro de en este caso, de su armado, desde su fabricación, ¿no? Hasta el montaje del andamio. Por ejemplo, al colocar acá unas tablas que no te garantizan, por ejemplo, el peso de la persona, hasta cuánto peso puede soportar esas tablas, no hay un análisis de resistencia del material y tú te montas sobre esa tabla que puede estar húmeda o de repente puede tener ciertas condiciones, de repente porque tiene polilla o se están comiendo en este caso pues la madera, entonces no te guarda ninguna seguridad. Entonces, acá, por ejemplo, la madera, colocarlo como parte de un parante para soportar el andamio es un peligro. O sea, ¿cuál es el peligro? El andamio. ¿Cuál es el peligro? La altura. Porque el andamio tampoco veo por la condición, no es un andamio certificado. ¿Cuáles son andamios certificados? No voy a abogar por ninguna marca, pero para que sea certificado tiene que establecerse los criterios de resistencia. Y para el armado, tiene que también, el que arma este andamio certificado, tiene que tener las competencias. Muy bien, entonces, y también es un peligro la persona, si sabía la persona, se le ha capacitado y a pesar de eso establece estas condiciones, esta persona es un peligro. Muy bien, porque tiene ese potencial de causar daño. Entonces, cuando vamos a ver este método de investigación de causas
de accidentes o incidentes que ocasionan, que se pueden ocasionar. ¿Cómo funciona ¿Cómo funciona este modelo? Acá ocasionamos el incidente, que es la liberación de la energía por contacto. Sucedió algo acá. ¿Ok? Muy bien, sucedió el incidente. Una vez que sucede el incidente, tenemos lo que vienen a ser las fallas activas, las fallas inmediatas, las fallas que de alguna manera inmediatamente han ocasionado que suceda el incidente. Y producto de estas fallas también tenemos ciertas condiciones latentes. Entonces tengo condiciones latentes, tengo fallas activas que van a condicionar el incidente, ¿no? Y asimismo también tengo, producto de este análisis, tengo ciertas defensas o ausencias fallidas. Acá hay ciertos controles. Acá tengo fallas activas, condiciones latentes, pero también tengo ciertas defensas o ausencias fallidas. Falló. Y esto está relacionado con acciones individuales o del equipo. Y esto también está relacionado con la condición de tarea o el entorno. Y finalmente, productos de incidente, cuando se hace la investigación, existen factores organizacionales o procesos y sistemas que están relacionados a este evento. Entonces, lo que vamos a entender que cuando sucede un incidente, yo lo que tengo acá son fallas latentes, fallas activas. Tengo acciones preventivas, acciones correctivas. Muy bien. Las acciones correctivas generalmente las vamos a establecer directamente, como por ejemplo, tú vas al médico y vas con tus signos vitales alterados, entonces significa que es una emergencia. Lo que hace el médico principalmente primero es establecer una acción, aplicar de repente algún tipo de medicación directa para controlar el evento. Esa es una acción correctiva. Y luego de establecer y controlar tus signos vitales, hace un diagnóstico, te dice una evaluación y dice, ok, señor, usted necesita ciertos análisis. O te indica, señor, ¿sabe que usted necesita pasar por un especialista de acuerdo a la naturaleza del evento que usted ha presentado? Es lo mismo que pasa en este escenario. Lo primero que tengo que identificar mis fallas y condiciones latentes para establecer cuáles son así mis defensas que fallaron, porque mis controles no han funcionado. Entonces, como no han funcionado mis controles, yo tengo que tomar acciones ahí, inmediatamente acciones correctivas. Y una vez que yo planteo acciones correctivas frente a los controles que fallaron, ahora tengo que analizar qué acciones individuales o de equipo fallaron. O tengo que analizar qué condiciones de la tarea o el entorno fallaron. Pero estas condiciones, como se dice, es lo que vamos a poder evidenciar directamente producto del evento. Pero lo que vamos a hacer con otra investigación, en este caso preguntando, pero ¿por qué sucedió esta acción individual? ¿Por qué sucedió este tema, esta falla en equipo? ¿Por qué ocasionó esta condición de tarea? ¿Por qué falló el entorno? Que, bueno, se materializó el entorno, esa condición y ocasionó el evento. ¿Por qué? Porque obviamente hay un factor organizacional o un proceso o sistema que está fallando internamente en la organización. Y eso es lo que tenemos que identificar. Muy bien. Entonces, paso de la investigación del método ICAM viene a ser primero, tomar acciones inmediatas. Acordone, por ejemplo, el sitio de trabajo, ¿no? Una acción inmediata. Segundo, planificación de la investigación. Para planificar la investigación tengo que reunirme con el equipo y establecer una planificación para establecer las fechas de reunión, establecer también quiénes van a participar en esta investigación de accidentes. Punto 3 es realizar una recolección de datos. Cuando voy a recolectar datos a este GEPO, que voy a analizar lo que viene a ser, eso es lo que viene a hacer, lo que viene a hacer en este caso. Un momento, por favor, un ratito. Ok, bueno, estaba explicándoles los pasos del ICA, ¿no? Primero, acciones inmediatas. Primero, acordonar el sitio donde ocurrió el evento.
con la finalidad de asegurar la zona de trabajo donde ocurrió el evento para que no cambien las condiciones y eso altere la investigación. Luego tengo que hacer una planificación de la investigación, conformar el equipo, establecer las fechas de investigación o las fechas que me voy a reunir, analizar quiénes van a participar en el equipo. Necesariamente, generalmente se recomienda ahí, bueno, vamos a ir avanzando, entonces me quedé, porque eso lo voy ahorita a precisar en la siguiente lámina, para no andar a lo mismo, en la recolección de datos, que viene a ser PDP, ahí G viene a ser lo que establecemos, bueno, son siglas en inglés, pero en español vendría a ser personal, entorno, equipo, procedimientos y organización. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir. La categoría de análisis en la recolección de datos voy a reconocer, en este caso, recabar información a partir de las personas, a partir del entorno, a partir del equipo, a partir de los procedimientos actualmente que existen en la empresa y finalmente a partir de la organización. ¿Ok? Entonces, acá, por ejemplo, esto viene a ser de personas o gente, viene a ser lo que viene a ser entorno, equipo, procedimientos, organización. Y a partir de eso voy a recolectar información. Luego que he recolectado información, tengo que organizar los datos, establecer pues un análisis de la data que he levantado, ¿no? Producto de la investigación del accidente. Y cuando voy a establecer esta organización, voy a hacer diagrama de eventos, diagrama de causas, puedo aplicar Ishikawa, análisis de causa-efecto, ¿no? Y finalmente, una vez que tengo todo este análisis, establezco el análisis ICAM con la tabla ICAM. Y una vez que tengo la tabla ICAM, establezco las acciones preventivas y correctivas, que establecen son las recomendaciones. Y finalmente hago el reporte de resultados, ¿no? Un reporte. A ver, cuando yo establezco lo primero que viene a ser acciones inmediatas, ocurre el evento. Cuando ocurre el evento, lo primero que tengo que hacer, primero asegurar al accidentado, ¿no? Darle todo el soporte, brindarle los primeros auxilios, brindarle el soporte médico. De repente, si requiere por la naturaleza del evento, la naturaleza del daño, de repente requiere, pues, de repente la evaluación, diagnóstico de un médico para el tema del tratamiento, ¿ya? Entonces inmediatamente tengo que derivarlo, ¿no? ¿Ok? Entonces lo primero que tengo que hacer es una atención de la emergencia. Yo, por ejemplo, les voy a contar acá mi casuística. Yo nunca me voy a olvidar. Una de las empresas que he tenido la oportunidad, sí, por ejemplo, yo, por ejemplo, soy sincero, ¿no? Yo nunca he trabajado, por ejemplo, en minería. Por ejemplo, en operaciones mineras yo nunca he trabajado así, por ejemplo, en el tema de extracción, dentro de los procesos, ¿no? La parte de extracción, transporte, ¿no? He trabajado en la parte de minería, en la parte de actividades conexas. Por ejemplo, conexa, por ejemplo, el transporte personal. He trabajado con el tema todo el tema de suministro logístico por tema de alimentos. O sea, todo lo que tiene que ver conexo a la operación minera. Pero propiamente así, en exploración, en extracción del mineral, no. Pero sí he subido para trabajar con varias empresas que están dedicadas a este rubro dentro de la extracción minera, a hacer los monitoreos ocupacionales. Pero es muy distinto realizar labores de monitoreo ocupacional que labores de hacer seguridad en campo. Lo que yo sí les voy a contar mi experiencia en una de las empresas que he trabajado de alto riesgo, netamente que estaba como coordinador senior de seguridad y salud en el trabajo, es una empresa metalmecánica. En ese entonces se llamaba Fianza, ahora no sé si seguirá o de repente ya no está en el mercado. Sin embargo, Fianza pertenecía al grupo Ferricor. Entonces yo me acuerdo que estaba trabajando como coordinador de todas las operaciones de transporte minero en una empresa que trabajaba con Antamina ese entonces, y también trabajaba con sus operaciones acá en Tintaya, tenía operaciones en Chinalco, Volcan. Bueno, ya se imaginarán de qué empresa estoy hablando, ¿no? Al que conoces. Es una empresa de transporte muy grande acá en Perú. Yo estaba como la parte del coordinador de todo lo que tiene que ver transporte personal para el rubro minero. Entonces, llegó un punto cuando estaba en la maestría y digo, pues tengo que cambiar de aires y aparte también necesitaba mayor financiamiento para poder pagar la maestría. Entonces, opto, porque yo trabajé una época en Ferreiros
y hablo con el que era entonces ese tiempo cuando trabajé en Ferreiros, el gerente, y le digo, ¿sabes qué? Manuel se llama, estoy buscando nuevas oportunidades y necesito pues de repente trabajar en otro rubro, ¿no? Y me ofrece pues trabajar en fianza. Y en este caso pues, pero me dice, oye, las condiciones de trabajo, primero es que es turno noche. Yo necesito ahorita a alguien que conozca temas de seguridad, pero para supervisar turno noche. Además necesito que la persona que me ingresara a turno noche tenga licencia de conducir, porque en caso de una emergencia necesito que maneje la camioneta. Entonces, para ese entonces yo ya sabía manejar, pero acepté el reto, fui a sacar mi licencia, no fue tema de problema, entonces ingresé ya a supervisar. Entonces, ¿qué pasó? Al tercer día nada más de haber ingresado a la empresa, para eso yo había visto la tasa de tu indicador de accidentabilidad, de multiplicar el índice de frecuencia por el índice de severidad. Normalmente en la planta era 18, 20, 21. Ya te imaginarás, ¿no? La cantidad de accidentes con días perdidos que se tenía en el mes. Entonces era una empresa que en el tema laboral, les soy sincero, muchos querían trabajar en la empresa por las condiciones, la cultura organizacional, lo que representa Ferreiros en el mercado, ¿no? Entonces, es una empresa bastante sólida, con respaldo financiero, que se daba todas las condiciones y se pagaba horas extras cuando se tenía que dar, o sea, se daba todas las condiciones. Entonces, ingreso a laboral y al tercer día, me acuerdo me llaman, Jairo, había un accidente, me dice. Y yo me acerco a la zona y resulta que dentro de la planta tenían lo que son los puentes grúa. Y los puentes grúa, como es una empresa metalmecánica, llegaban las planchas de metal, o de repente las barras de metal, y lo que hacían con el puente grúa, con la cadena, era el transporte, ¿no? El acarreo interno para transportar de un punto a otro punto. Entonces resulta que estaban trabajando ahí, justo yo paso antes que suceda el evento, y lo veo pues a los muchachos, ¿no? Como yo era nuevo, estaba conociendo, no les presto atención, pero, o sea, no les presto atención porque obviamente, o sea, que también me falta experiencia, cuando uno comienza dice, mientras tenga todo el equipo de protección personal, está trabajando bien, ¿no? Ese es cuando nosotros iniciamos, porque yo le digo, porque ese estaba iniciando. Conocí a otro rubro, que era el rubro de transporte, pero era mi primera experiencia supervisando trabajos metalmecánicos, ¿no? Entonces, habrá pasado mi supervisión, los vi con sus implementos, ¿no? Porque tenían su chaleco, tenían su lente, su tapón, su guante, bota de seguridad, todo, y trabajando, ¿no? Y haciendo la maniobra. Bueno, no presté atención, o sea, no me percaté ese momento de la inspección, de la forma como estaban haciendo la maniobra, no pregunté si la persona que tenía el control o el mando estaba autorizado para operar el puente grúa, no me percaté si ese día había habido una inspección o un checklist, ¿no? De todo el sistema de transporte de la grúa, ¿no? O sea, no entré al detalle en sí, le soy sincero, en el tema del enfoque de que debemos abordar, que después ya aprendí, ¿no? Y a raíz de este accidente, entonces le voy a contar mi experiencia. Cuando yo me acerco, había un trabajador tendido en el piso, muy similar en este caso, así como ven acá la persona, y todos los trabajadores desesperados, llamen al de seguridad. Yo llego, lo primero que tenemos que hacer, ya por tema teórico, le voy a explicar, ¿no? Empecé a aplicar la teoría. ¿Qué es lo primero que tenemos que asegurar? Primero tenemos que hacer un reconocimiento cuando veo a un trabajador antes de actuar. Si yo actúo y de repente todavía hay condiciones que pueden poner en riesgo mi vida, entonces primero tengo que controlar el entorno. O sea, no porque veas a un trabajador, a un compañero tirado, inmediatamente tienes que socorrer. Porque un principio en el tema de seguridad, primero es tu integridad. Si tu integridad está a salvo, entonces recién puedes participar y socorrer al accidentado. Entonces, eso es lo primero que tienes que hacer. Lo primerito tienes que hacer una evaluación rápida. Ahora, en paralelo, lo que tú tienes que pedir es el apoyo. ¿Por qué? Porque si esta persona
sus signos vitales, producto del evento o la naturaleza del evento está en riesgo su vida, entonces necesita la respuesta médica de forma inmediata. Entonces, por lo tanto, entonces tú tienes que comunicar inmediatamente. Los trabajadores obviamente cumplieron su protocolo en establecer y comunicar al supervisor responsable de tanto producción como al de seguridad. Yo llego, veo al trabajador tendido, entonces lo primero que tengo que evaluar la condición, pregunto qué pasó y me dicen que había una viga, acá una viga más o menos que pesaba unas 60 toneladas, estaba una viga H larga de unos 8 metros más o menos, 8 pasos más o menos para que calculen la viga, y producto que el trabajador estaba manipulando con la cadena, estaba regresando para hacer otra maniobra, y no se da cuenta y la cadena se engancha con la viga y la viga le cae al trabajador en las piernas. O sea, le cayó. O sea, imagínense, acá hay una viga, no tengo mi lápiz, a ver, espero que mi lápiz funcione. Sí, acá vi una viga así, miren, larga, una viga H así. Esta viga, más o menos que la estoy plasmando así larga, de metal, pesaba unos 50 a 60 toneladas, ¿no? Una tonelada más o menos 1000 kilos. Entonces, ¿qué pasa? Acá había, acá transportaba, y acá tiene pues una cadena así que ayuda pues al transporte, ¿no? Entonces acá tiene un gancho, y acá se manipulaba con un botón. Entonces ellos avanzaban y con este botón hacían que baje, suba, avance con la cadena, ¿no? Se enganchaba acá, ¿ok? Entonces, al realizar la maniobra, ellos estaban regresando y acá tenía un gancho y este gancho se engancha con la viga y el trabajador estaba parado por aquí. Y esta viga se cae. Al caerse, se le cae encima de todas las rodillas, de ambas rodillas. Entonces, cuando yo llego al evento, un poco para que ustedes entiendan, lo primero que tenemos que hacer, primero, me estoy omitiendo un paso muy, muy importante. No perder la calma, la serenidad del caso. Porque si te desesperas, obviamente vas a transmitir esa desesperación a todos los trabajadores. Para lo cual, por ejemplo, el primer protocolo viene a ser la comunicación, ¿no? Comunicar. El siguiente protocolo es asegurar. Esto puede ser primero asegurar o luego comunicar, pero tienes que hacerlo, ¿no? Tienes que hacerlo. Ahora, vamos a asegurar de tal manera que pongamos esta botonera con la cadena en una condición segura, establecer que si esta viga va a poder voltearse y poder dañar a otro trabajador. Entonces, eso es lo primero que hay que verificar y dirigir. Obviamente, tú como responsable de producción o responsable de seguridad, recuerda estos pasos: comunicar y asegurar. Por ejemplo, cuando sucede un accidente de tránsito, ¿qué hace el policía? El policía cierra el flujo vehicular. De tal manera, hace un círculo o una circulera, de tal manera que evita el tránsito, ¿no? Él está asegurando, lo mismo pasa en carretera. Entonces, cuando sucede un accidente en planta, lo mismo es, ¿no? Asegurar. O sea, primero, asegurar implica que el peligro que se ha materializado no se siga replicando. Porque ha habido casos, por ejemplo, que tienes un pozo y acá hay gases, entra un trabajador y producto de los gases, el trabajador se desmaya, hasta muere, viene otro trabajador, mira a su compañero tendido, ingresa. Entonces, en vez de evaluar, comunicar, asegurar, pone en riesgo también su vida. Y tienes un segundo trabajador muerto. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que hacer acá en estos escenarios siempre es, primero, mantener la calma, comunicar, asegurar. Mantener la calma, asegurar, comunicar. Pero esas tres cosas no te puedes olvidar. Bueno, entonces vamos al hecho que les explicaba, ¿no? Entonces, una vez que vamos a hacer la atención de la emergencia, luego dice, identifique y aplique las acciones correctivas inmediatas. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo tuve ese primer evento y se los cuento, ¿por qué se los cuento? Porque para mí fue la primera vez que, por ejemplo, apliqué vino. Pues no, yo me acuerdo, tendría 22 años, más o menos la edad que ustedes tienen o a la edad que están egresando. Y emocionado, pues no, primera vez que iba a actuar con mi botiquín de primeros auxilios.
y yo había un curso de rescate, respuesta de primeros auxilios con los bomberos, o sea, entre comillas, pues estaba lúcido, ¿no? Aplicar todos mis primeros auxilios, comunicar, ¿cómo activé el protocolo? Primero la comunicación, establecí al de vigilancia que llame a los bomberos, marque el 116 o que marque el número de emergencia para solicitar que venga una ambulancia. Muy bien, hasta ahí cumplí con la comunicación y los trabajadores también cumplieron con la comunicación. Asegurar, empecé a establecer este tema de asegurar las condiciones de trabajo, número 1, y número 2, empecé a también, como todos sus compañeros, normalmente cuando hay un accidente, todos quieren ayudar. Entonces, lo que tú tienes que hacer es ordenar, o sea, de tal manera que alguien, o sea, y cuando eso no es que alguien, sino tienes que decirle, oye, fulano, tú, José, Pedro, ayúdame para que tus compañeros no se sigan digamos, conglomerando, porque eso no nos permite tener una mejor respuesta. Entonces, alguien tiene que desarrollar eso, del asegurar la zona y para que los trabajadores, porque son curiosos, ¿no? Y inclusive nosotros los peruanos somos chismosos, queremos saber qué pasó, y acá empiezan a sacar los celulares, empiezan a tomar fotos, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso hay que establecer dentro de los procedimientos y también en la sensibilización, ¿no? O sea, un compañero está herido ahí tomando fotos, filmando, oye, ponte que fuera tu situación, ¿te gustaría que hagan eso contigo? Entonces, eso, por ejemplo, viene en los talleres previos, ¿no? De sensibilización. Entonces, fui con mi botiquín de primeros auxilios, que era un súper botiquín bien equipado, eso sí, no me voy a olvidar. Entonces, como en este caso la viga se le había caído en las piernas, ¿qué hice, no? Con la tijera, el procedimiento, primero cortar, tienes que cortar. El trabajador se quejó solamente de la pierna izquierda primero, entonces yo corto el pantalón. El procedimiento es como tienes ahí, tenía una herida expuesta, o sea que al caer la viga había prácticamente todo, imagínate todo lo que tienes ahí en el tobillo, se había abierto así como un libro, producto de ese de la viga, o que como que raspó, pero había abierto en dos. Abrí cuando corté, yo me acuerdo que vi lo que era un libro. Estaba la pierna y por aquí estaba así. Así se había abierto, así. En dos. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer en ese escenario? Agarré lo primero, como hay tema de contacto de metal, agarré la oxigenada y es echar abundante oxigenada, con la finalidad de ¿qué? De evitar que esto se infecte, ¿no? De desinfección. El agua oxigenada y el alcohol cumplen la misma función de desinfección, con la particularidad que el alcohol arde y el agua oxigenada no. Entonces, ¿qué es lo que hice? Agarré bastante oxigenada en la zona, empecé a echar el oxigenada, primer paso, y segundo paso, agarré lo que viene a ser un apósito. ¿Qué es un apósito? Un apósito es, lo que pasa es que cuando tú colocas directamente el algodón se pega. Y cuando tú colocas la gasa no absorbe. Entonces lo que se tiene que hacer en este escenario es agarrar el algodón y lo envuelves con la gasa. Y eso se conoce como un apósito. En algunas farmacias lo venden, pero si no lo encuentras el apósito, tú también lo puedes hacer. Agarras el algodón y lo envuelves con la gasa y colocas encima, ¿no? Entonces eso es lo que hice para evitar que esto se infecte. Entonces, una vez que coloqué el algodón, en este caso desinfecté con el agua oxigenada, coloqué el apósito, que es el algodón con la gasa, obviamente había limpiado. Luego, paso siguiente que hice, para que el trabajador no lo mueva a su pie, lo puse lo que viene a ser una férula, que es una tabla, ¿no? Una férula, para entablillar la zona y el trabajador no lo mueva. Y una vez que coloqué la férula, hice un vendaje, ¿no? El vendaje para proteger. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, eso era, entre comillas, había respuesto con la pierna izquierda. Entonces, muy bien, dije, ya viene, pregunté, ya viene la ambulancia, sí, ya nos comunicamos, manténgame informado. Ok, entonces había un trabajador que venía, porque ese tipo todavía no estaba de moda los celulares así como tenemos ahora.
Entonces venía y venía, iba y venía, me informaba con el vigilante, ¿no? Se gritaban de punto a punto. Entonces, un punto de atención y la ambulancia, ya llamé, decía el otro, ¿no? Ya, la ambulancia, ya llamé, decía. Entonces yo digo, a ver, señores, miren, había pasado ya 15 minutos y ¿sabes qué? No viene la ambulancia. Y yo trabajaba más o menos por Huachipa, entonces me dicen, y los trabajadores de acá pues empiezan a amontonar, empiezan allá a desconcentrarse, ¿no? Y empiezan a hacer presión. Ingeniero, ¿cómo es posible que el trabajador siga tirado? Usted, pero tenemos la camioneta, ¿por qué no lo llevan con la camioneta? Llévenlo con la camioneta. Entonces, una vez que ya empiezan a presionar, entonces, eso es lo que yo les digo de mantener la cabeza fría para tomar decisión, es importante. Cuando yo de alguna manera ya, yo ese rato estaba, al comienzo estaba todo tranquilo, bien. Cuando me pongo nervioso es cuando viene el jefe de planta y me dice, Jairo, ¿qué esperas con la camioneta? Entonces ya siento como que una obligación, ¿no? Entonces, muy bien, entonces mandé a que traigan la camioneta, entonces dije, ya, ok, ya lo había asegurado la pierna izquierda, entonces dije, bueno, vamos a traer la camilla. Entonces vamos a llevarlo con la camilla. Entonces trajeron la camilla y obviamente también para la camilla también hay un procedimiento, ¿no? O sea, no es cargarlo por cargar al trabajador, sino hay que establecer la zona para poder... lo correcto en este escenario no es mover a la persona, porque tú no sabes... Lo primero que hay que entender acá en los primeros auxilios, como yo no soy médico y el que aplica los primeros auxilios tampoco es médico, o sea, no tienes los criterios médicos para hacer el diagnóstico, ¿no? Porque producto de esa caída de esta viga H pudo ser una fractura, ¿no? Pudo ser una fractura, o sea, yo no sé si fue una fractura, porque tú lo tienes que tratar como si fuera una fractura, por eso lo que coloqué es la férula y coloqué el vendaje para inmovilizar la zona. Entonces, lo correcto es colocar a la persona de costado, colocar la tablilla y volverla a colocar. Entonces, cuando hacemos eso, el trabajador por el dolor, o sea, le tocamos la pierna derecha y dice, ¡ah! Grita fuerte, así, con toda su fuerza gritó, ¡ah! ¡Ah! O sea, un trabajador creo le tocó despacio y él gritó así desesperado. Entonces, en ese escenario, obviamente, comenzamos otra vez los primeros auxilios. ¿Qué tenía que hacer? Con la tijera empecé a romper. O sea, si la primera pierna era esto, la pierna derecha estaba así, chicos, sin mentirles. O sea, si esto era para mí ya un libro, esto ya era, pues, o sea, ya era así, o sea, yo no sé cómo no sintió el dolor o de repente la emoción, el del momento, el trabajador, no sé, pero esto estaba más abierto. O sea, esto ya fue una cosa así que me quedé en shock, inclusive yo cuando vi, porque nunca había visto así, pues que tú veas pues la sangre o sea, ni contarles, ¿no? Pero sí, pues fue bastante caótico. Entonces, obviamente ahí otra vez, ¿cuál es el procedimiento? Primer punto, tratar de inmovilizar la zona, pero para eso otra vez agarré la oxigenada, echamos para desinfección, abundante oxigenada. Una vez que hice eso, coloqué el apósito. Ahora, ¿qué pasa cuando tú colocas el apósito y sigue la hemorragia no para? Porque en este caso, por el dolor se había abierto, pero no había hemorragia, no les miento. Recién cuando abrimos comenzó la hemorragia. Pero acá sí, en la pierna derecha comenzó la hemorragia fuerte. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que se recomienda es el primer apósito que colocas, no cambies el primer apósito, porque eso podría generar que se contamine en el ambiente. Entonces, ¿qué establecimos? Acá empezamos a cambiar apósitos. Por ejemplo, coloqué el primer apósito y sobre ese primer apósito coloqué el segundo. El segundo apósito se mojaba, sacaba el segundo apósito, colocaba un tercer apósito. Pero el primero no, para evitar que se infecte. ¿Ok? Entablillé todo muy bien, los dos, coloqué al trabajador, ya con todas sus férulas, ambos pies, todo, se aseguró con su collarín, todo el trabajador, vamos a la camioneta. Entonces, hasta ahí había pasado ya como 40 minutos, pero no venía la ambulancia. Entonces ya dije, bueno, pues es momento de establecer y llevarlo a la clínica. Entonces, para eso, por ejemplo, como yo era nuevo, primer punto, a ver, les voy a contar todo así con sinceridad, todas las oportunidades de mejora.
A ver, primer punto, que de repente esto es importante. Cuando tú tienes una camioneta, acá esta es la camioneta, esta es la parte trasera, esta es la parte delantera. Estoy ahorita tratando de graficar la parte trasera de la camioneta, ¿ok? Y acá está la parte delantera de la camioneta, acá está. ¿Qué pasa? Que cuando tú, por el espacio, la camilla no ingresaba. Entonces tenía que ir con esta parte que cierra la puerta de la tolva atrás, tenía que ir abierto. Entonces, yo me pongo a pensar el evento. Los trabajadores lo subieron, se sentó un trabajador aquí, otro trabajador acá para que me acompañe, yo iba manejando. Entonces, acá fue mi primer error. Porque si yo frenaba de forma brusca, como esto es liso y en este caso también la tablilla es lisa, el trabajador se hubiera caído. Ese fue mi primer error. Yo, la verdad, luego cuando empecé a hacer el análisis de todo lo que había pasado para hacer mi oportunidad de mejora, me di cuenta que esto hubiera ocasionado otro accidente fatal, mayor de repente del evento que se había generado en planta. Porque si él se caía de cabeza y todo estaba amarrado, imagínate, ni para colocar las manos. Imagínate, a esta altura el trabajador se cae con toda la tablilla, hubiera tenido un evento. Felizmente yo fui despacio. ¿Y por qué fui despacio? Porque también era la primera vez que agarraba la camioneta. Miren, primer error, llevar al trabajador en la parte trasera de la camioneta. Y con esta condición que se podía resbalar. Segundo error, que yo no tenía experiencia manejando la camioneta. Entonces, como no tenía experiencia, o sea, me habían dado la licencia y seguía trabajando, yo no había tenido una inducción de manejo con la camioneta, porque cada carro tiene digamos, sus propias características, desde el arranque, cambios, y tú te vas adecuando, ¿no? No había recibido ninguna inducción. Tercero, cuando salgo, en el camino me doy cuenta y me acuerdo, ¿y a qué clínica voy a ir? No había salido de planta tan desesperado, nervioso acá, y no tenía una ruta. Pero sin embargo, cuando revisé el plan de emergencias, el plan de contingencia de la empresa, se indicaba, inclusive estaba dentro de la planta, cuáles eran los puntos o las clínicas dentro del alcance de la zona. Sí lo indicaba, pero yo no había leído el documento. Entonces, cuando yo estoy en medio camino, me acuerdo, me recuerdo, ¿y a qué clínica voy? Y recién se me acuerda, bueno, había visto una clínica en el centro de Lima, atrás del Palacio de Justicia que estaba ahí, creo que la clínica internacional, y atrás está el mesón de Santa Fe. Bueno, dije, me voy desde Huachipa, imagínense, ¿no? Desde Huachipa, que estaba ahí por donde está Mafre, el cementerio Mafre, hasta el centro de Lima. Pues el tiempo, si acá había pasado 40 minutos, el tiempo de respuesta desde ese punto, de donde salí al centro de Lima, creo que llegué como en media hora, otros 40 minutos, donde había otros puntos más cercanos a la empresa. Entonces, eso tampoco sabía, y eso también lo comprobé porque ni el vigilante, ni el jefe de seguridad, ni ningún trabajador me dijo, oye, ¿sabes qué, Jairo? Tienes que ir a tal punto más cercano, ¿no? Entonces fue el otro evento que sucedió. Entonces, ¿qué otro evento más, ¿no? Que también pudo haber ocasionado una... ¿Por qué el tiempo de respuesta es importante? En este caso yo tenía un tema de fractura, herida, ¿no? Con el trabajador. Pero si hubiera sido un tema de repente que el trabajador de repente tenía una hemorragia interna, con una hemorragia interna en ese tiempo se hubiera muerto. Se hubiera muerto la persona. ¿Ok? Entonces, por eso los tiempos de respuesta, atención, tienen que ser rápidos, porque está en juego de vida la persona, ¿no? Obviamente acá se controló, pero imagínate que hubiera sido la pérdida de la pierna, hubiera perdido el trabajador. El trabajador se desangra y también se muere. Por eso es importante. Yo les comparto esta experiencia como parte de ustedes también, como que tengan criterios de repente para responder, ¿no? Entonces, ok, se derivó todo. Bueno, dejé, me acuerdo que esa experiencia fue la primera vez que yo me sentí así como que en shock, porque luego estaba en la clínica y luego al rato viene la familia, llegó la familia, porque uno de los trabajadores era el hermano del trabajador que se había accidentado, llamó a la familia, indicó que estábamos en la clínica, llegó la familia. Y decir a la familia, oye, ¿sabes qué? Su hijo, su sobrino, su nieto, ¿no? Está accidentado y la condición es de reserva, porque el evento ha sido considerable. No es fácil. O sea,
yo siempre había estado como coordinador en la otra empresa y nunca había tenido esa necesidad de decirle a alguien, ¿sabes qué? Oye, ¿sabes qué? Tu paciente, tu ser querido está internado y su condición no es favorable, ¿no? Porque eso es lo que nos dijo en primera instancia el médico, por lo que había evaluado. Entonces, chicos, acá, por ejemplo, para mí fue pues una experiencia bastante fuerte, bastante intensa, porque yo me salté varios procedimientos y de repente ustedes en su análisis de repente están encontrando otros puntos más, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, vamos viendo acá lo que dice, ¿no? Las acciones inmediatas. La atención de la emergencia, procedamos con los primeros auxilios. Identifique y aplique las acciones correctivas inmediatas. ¿Eso qué significa? El evento más o menos ocurrió 2 de la mañana. Yo llamé al centro de respuesta, me dijeron que regresa a la empresa, que ya la cita social estaba en camino a la clínica. Y yo regresé a la empresa principalmente ¿para qué? Para asegurar la zona, ¿no? Donde había ocurrido. Y yo cuando regreso, mira, ¿cómo es, no? O sea, la viga estaba por acá, todo. Y el jefe de producción, ¿qué hizo? Mandó a mover todo, ordenen todo, dijo. Entonces, toda la evidencia del análisis, cómo ocurrió el evento, no quedó registrado. Entonces, cuando ocurre un evento, antes que se muevan las condiciones, hay que tomar fotos de la zona. O sea, no al trabajador, no al herido, sino a las condiciones panorámicas del evento. De tal manera que esas condiciones evaluemos para identificar cuáles son esas condiciones inseguras que han condicionado el evento o actos que han producido propios del trabajador que también condicionó el evento. Pero si el supervisor de producción a mi regreso había ordenado todo, prácticamente lo había dejado ahí, o sea, todo lo que los trabajadores estaban trabajando ahí, sí, pues con viga por aquí, viga por allá. Cuando yo regresé a la planta después de 2 horas, todo estaba ordenado, todo. O sea, prácticamente ahí pues no había nada que investigar porque ya se habían levantado las acciones. Yo le digo, oye, me acuerdo, Daniel, ¿has tomado alguna foto? No, me dice. Oye, ¿y cómo hacer investigación? Y se ríe. No sé, me dice. Yo ya cumplí en levantar la condición. Sí, pues, pero primero y ahora, ¿cómo analizamos para ver qué cosa falló? No, y de frente, ¿no? Lo fácil es echarle el trabajador la culpa. No, él tiene la culpa porque estaba parado ahí. Esa fue su respuesta. ¿Ok? Entonces, paso siguiente es establecer el reinicio de las operaciones una vez que el riesgo esté controlado. Entonces, en este caso, mi recomendación, chicos, es acá en las acciones inmediatas, primero, ya saben, ¿no? Para responder una emergencia, primero no se olviden siempre, primero mantener la calma, comunicar y asegurar. Son 3 cosas básicas. En general, en cualquier tipo de evento que ustedes tengan en planta. Lo siguiente, básico, viene a ser ¿qué cosa? Establecer las acciones de respuesta. Para eso es importante siempre revisar su plan de contingencia, su plan de emergencia. Números telefónicos, rutas de emergencia, los procedimientos que tenemos que hacer en caso de que suceda un evento. A veces tenemos los documentos para cumplimiento, ¿no? Ni siquiera los leemos, pero es importante leer esos documentos. ¿Qué dicen? A ver, ¿cómo debo responder en caso de heridas? ¿Cómo debo responder en caso de quemaduras? ¿Cómo debo responder en caso de una fractura, ¿no? ¿Ok? Paso siguiente, vamos a hacer la planificación de la investigación. Ya nosotros hemos recabado toda la información ya del evento. Tenemos a los principales involucrados en esta primera parte. Ya en el paso 2 vamos a hacer lo que viene a ser la investigación. ¿Qué involucra hacer la investigación de accidentes? Cuando vamos a hacer la investigación, primero es incluir participantes imparciales, personal con experiencia y conocimiento. ¿Qué significa esto? Que generalmente cuando vamos a hacer una investigación y solamente, por ejemplo, ¿no? En este caso, involucras al supervisor y al personal que estuvo inmerso en la operación, créeme que tu investigación va a estar sesgada, porque como ellos en su día a día, en las actividades que desarrollan de forma diaria, lo ven normal, esas condiciones de trabajo, para ellos es normal, está bien, así se debe trabajar. En cambio, cuando tú invitas de repente a otras áreas como el responsable de logística, al de mantenimiento, o de repente al de planeamiento en la investigación, ellos como no conocen la operación,
van a empezar a preguntar, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se hace así? Y de repente hasta un punto de decir, oye, ¿sabes que estos señores no conocen, mejor que no estén en la investigación? No, por el contrario. Cuando una persona no conoce, pero tiene el conocimiento, la experiencia, te va a sumar porque esa persona va a empezar a preguntar. Y cuando empieza a preguntar por qué, por qué se dio así, y por qué no se hizo, qué más se hizo, cómo se viene trabajando, entonces ahí te vas a encontrar los factores o condiciones que ocasionaron el evento. Por eso es importante cuando se va a comenzar con la metodología ICAM, incluir a participantes imparciales, ¿no? Que estén involucrados como que también no estén involucrados dentro de la operación. Por eso dice imparciales. Segundo punto, establecer el alcance y los límites de la investigación. Esto también es importante, ¿no? ¿Cuál va a ser el alcance? O sea, vamos a realizar la investigación, por ejemplo, cuando definimos el alcance y los límites de investigación, significa, vamos a solamente enfocarnos en el evento, vamos a tomar otras acciones más, de repente más amplias sobre la investigación, de repente vamos a establecer desde qué... La investigación, por ejemplo, para el tema de hacer una buena investigación, tenemos que, por ejemplo, comenzar, ¿no? ¿A qué hora comenzó ese día la jornada? Comenzó, por ejemplo, de repente 9 de la noche y acaba a las 6 de la mañana. ¿A qué hora fue el evento? Ocurrió a las 2 de la mañana. 2 a.m. 9 p.m., 6 a.m. Ahora, ¿basta que investigues desde las 9 hasta las 6 o podrías establecer hasta 3 días antes para ir analizando cómo se dio la operación? ¿Por qué? Porque de repente, ¿por qué tenían ese día gran cúmulo de materiales en la zona de trabajo? ¿Cómo está en el tema de avance de la producción? ¿Estaban dentro de los plazos? ¿Estaban corriendo? ¿Cuántos proyectos tenían? O de repente estaban superpuestos los proyectos, por eso el personal estaba corriendo ese día, ¿no? Entonces, empiezas a analizar. Por eso hay que definir el alcance, ¿no? Desde dónde a dónde, cuáles van a ser los parámetros que vas a establecer. Luego dice planear la investigación, establecer, en este caso, los días de investigación, el horario, ¿no? Para que estén las condiciones donde se va a realizar esta investigación. Selecciona una sala para la investigación donde no hayan interrupciones, o sea, que no se interrumpa la investigación. Establecer la administración de los documentos, o sea, que todos los documentos, el registro de las entrevistas, el registro fotográfico, los procedimientos, las inspecciones, desde la charla de inicio de labor ese día, de qué temas tocaron en la charla de inicio de labor, qué parámetros o qué formatos de seguridad se llenaron en ese momento, toda esa información hay que establecer la administración de sus documentos. Luego, tomar posesión de los datos recolectados. ¿Qué significa esto? Que todo lo que se recolecta entra al comité de investigación del evento. Ahora, en una empresa, cuando no formas un comité, ¿quién es el responsable de hacer la investigación? El comité de seguridad y salud del trabajo, es responsable. Entonces, esto podría plantear, de acuerdo al comité, el comité, por ejemplo, podría invitar a otros participantes de otras áreas que puedan participar dentro de la investigación, ¿no? El comité podría establecer el alcance y límite de investigación, podría planear esa investigación. ¿Quién planearía? El presidente, ¿no? Empieza a armar y dice, bueno, vamos a iniciar la investigación el día de hoy, el día de mañana a tal hora, pasado mañana a tal hora, hasta tal día, para establecer cuántos días va a durar la investigación también, ¿no? Y finalmente acordar la fecha de entrega de investigación, ¿no? Cuántos días y cuándo se va a entregar esa investigación para que no se aplace demasiado. Una vez que ya tenemos esta parte que es importante, la planificación de la investigación, pasamos a la recolección de datos, ¿no? Enfoca la investigación, reunir los hechos relevantes, recolectar los datos en estas 5 áreas. Vamos a recolectar la información a nivel del personal, por ejemplo, el personal que estuvo involucrado. ¿Cuándo ingresó a la empresa? ¿Cuáles son las capacitaciones que ha recibido el personal? ¿Cuándo ha sido su último entrenamiento? Una cosa es capacitación y otra cosa ha sido entrenamiento. ¿Cuál es su perfil profesional o sus competencias? ¿No? ¿Cuánto tiempo de experiencia tiene el trabajador? ¿Cuál es su examen médico del trabajador? ¿No? Cuando hablamos del entorno, tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la grúa, ¿no? El entorno de la grúa, los medios que estaban en la zona, ¿no? El equipo del puente grúa, los procedimientos que existen, el procedimiento de repente para desarrollar ese trabajo, estaban en la zona de habilitado, ¿no? ¿Qué procedimientos se tiene actualmente a nivel operativo en habilitado y temas de seguridad también? Si hay algún instructivo que regula todos los procedimientos. Luego la organización, ¿no? La organización un poquito es entender ahí, por ejemplo, cuáles son los ritmos de trabajo
Por ejemplo, ese trabajador qué régimen tiene, ¿no? Aquí, desde cuándo está en el turno noche, por ejemplo, ¿no? Acá, por ejemplo, esta es su segunda semana, ha arrancado el turno noche, es trabajador perenne turno noche o de repente intercala, ¿no? Entonces, todo eso y si vamos a establecer dentro de esta investigación, no solamente del trabajador que se accidentó, sino de los involucrados en el área de trabajo. El que manejaba, en este caso, el control del puente grúa, el compañero que estaba en la zona que observó el accidente, el trabajador también que estuvo inmerso con la caída de la viga. Entonces, tengo que pedir la información de todos ellos para establecer un buen análisis con respecto a recolectar los datos. Luego de hacer la recolección de los datos, establecemos la clase de testigos, ¿no? Hay testigos de precontacto, testigo que vio o tiene información sobre los eventos ocurridos previo al accidente. En el caso, por ejemplo, yo sería acá, ¿no? Testigo de precontacto. Pasé por la operación 10 minutos antes. Pasé con mi cajito blanco viendo EPPs. Ok, entonces no observó nada. Entonces yo preguntaría, ¿no? ¿Qué condiciones observó? Por ejemplo, al trabajador, cómo lo estaban haciendo, qué estaban haciendo, ¿no? Testigo de contacto, testigo que vio, estuvo presente justo al momento del accidente y que tiene información de lo sucedido, ¿no? El que estaba en el puente de grúa y un trabajador más, un tercero. Ese trabajador, ¿qué observó? ¿Qué estaba haciendo? ¿O qué tareas estaban participando? ¿No? Un poco que nos describa. Y testigos de postcontacto, testigos que llegaron a posterior del accidente y tienen información sobre los eventos que ocurrieron posterior al accidente, ¿no? Esto generalmente vamos a establecer dentro de lo que viene a ser el personal y el entorno, ¿no? El entorno tiene que ver con las condiciones, con la iluminación, el clima, la vibración, contaminación, ruido, lugares de trabajo. Con respecto al personal, por ejemplo, el examen médico, el turno de trabajo, las competencias que tiene el trabajador, de repente si ha tenido otros accidentes históricos ya en la empresa, cómo es el comportamiento de repente con el trabajador con respecto al reporte de actos y condiciones, tiene llamadas de atención, ¿no? Una serie de factores. El tema de la fisiología, ¿no? O sea, también es importantísimo, ¿no? Análisis si la persona tenía las condiciones para desarrollar la tarea. Y finalmente el tema de alerta, ¿no? O sea, ¿cuáles son las alertas que se saltaron o se omitieron en el momento de la investigación, el momento del evento, disculpen? Y finalmente, con toda esa recolección de datos, vamos a establecer lo que viene a ser el diseño, construcción, inspección y prueba, mantenimiento, modificaciones, daños, fallas, sustancias químicas. Bueno, aquí voy a quedar. Son las 10:19 ya. Mañana recuerden que a ver, vamos a modificar, ¿ya? La próxima semana creo que habíamos quedado hoy día que va a haber un control y la práctica número 4 sería el día de mañana. ¿Okay? Mañana va a ser la práctica número 4. Voy a terminar lo que es investigación y luego la práctica. Y el control lo voy a dejar domiciliario, o sea, para que hagan una investigación y me dan sus alcances. Entonces, para que no se queden sin puntos para la práctica del día de mañana. Entonces, mañana, ¿qué cosa viene? Mañana principalmente va a venir lo que vamos a ver, el tema de investigación, y va a venir todo el tema normativo que estábamos revisando en la clase pasada. Ok, entonces revisen bien el tema normativo, lean sobre todo la parte del tema del comité de seguridad, ¿no? Céntrense ahí, en todo lo que viene, programas, todo, o sea, prácticamente va a ser todo el tema así, muy similar de la clase pasada, perdón, la práctica número 3 para marcar nada más, pero con la diferencia de que esta vez no voy a repetir las preguntas. Así que, por favor, tómate la molestia de leer. Muy bien, dicho esto, entonces nos conectamos el día de mañana. Gracias.